El ascendente Acuario en la carta natal. Acuario simboliza la irrupción de la creatividad pura, el dinamismo incesante que desafía el orden establecido. Aquí, la existencia no se rige por la continuidad de leyes fijas, sino por la emergencia de lo inesperado. La realidad se revela como un proceso en constante transformación, donde lo único permanente es el cambio. Al traspasar el umbral de Capricornio, nos adentramos en una dimensión donde lo estable se disuelve y lo nuevo surge de manera imprevisible. En conclusión, la transición de Capricornio a Acuario marca un punto de inflexión en la estructura zodiacal y en la percepción humana. Mientras que Capricornio representa el anhelo de estabilidad y orden, Acuario encarna la fuerza disruptiva de la creatividad absoluta. Este cambio desafía nuestra forma de pensar y nos enfrenta a la posibilidad de una realidad en la que la singularidad y la discontinuidad son la norma. Así, el zodiaco no es solo una estructura cíclica, sino una espiral de evolución en la que cada signo introduce una nueva perspectiva sobre la existencia. Comprender esta dinámica implica aceptar que, tras cada culminación, emerge un nuevo comienzo, siempre imprevisible, siempre singular. Desde una perspectiva psicológica, las personas con una fuerte influencia acuariana en su carta natal viven en un constante equilibrio entre la estabilidad y la discontinuidad. Su conexión con lo atemporal y lo desconocido puede resultar desconcertante tanto para ellos como para quienes los rodean. Estas personas encarnan la paradoja de lo creativo, introducen cambios que, en el momento de su manifestación, pueden ser percibidos como locura o genialidad. Su papel en la sociedad no es predecible ni fácilmente comprensible, ya que su función radica precisamente en desafiar lo establecido y generar nuevas posibilidades. El símbolo tradicional de Acuario es el portador del cántaro, un hombre que derrama agua de manera espontánea, sin apropiarse de su contenido. Este símbolo refleja la naturaleza de Acuario como canal de energías renovadoras que fluyen libremente sin identificarse con ninguna forma específica. El cántaro mismo representa la psiquis como un recipiente vacío que solo puede mantenerse lleno si no retiene el agua, sino que permite su circulación continua. En este signo, las formas son meros vehículos para la energía transformadora que las atraviesa. La asociación de Acuario con el relato evangélico de la Última Cena refuerza su carácter de transición y renovación. En este pasaje, Jesús instruye a sus discípulos a seguir al hombre con el cántaro de agua, quien los conducirá al lugar de la última reunión. Este simbolismo alude al papel de Acuario como guía hacia una nueva conciencia colectiva, en la que las estructuras previas deben disolverse para dar paso a nuevas relaciones humanas y formas de existencia. Mientras que en otros signos la identidad y la estructura se presentan como elementos fijos, en Acuario la identidad es fluida y el cambio ocurre de manera abrupta y global. Su energía, aunque desestabilizadora, es fundamental para la renovación de la sociedad y la evolución de la conciencia colectiva. Al aceptar la incertidumbre y la ruptura de las normas, Acuario nos muestra el camino hacia un futuro en constante transformación. Una analogía útil para entender a Acuario se encuentra en la evolución de la computación. Tradicionalmente, el desarrollo tecnológico se ha basado en la creación de computadoras personales cada vez más potentes. No obstante, con la llegada de Internet, se ha demostrado que una red interconectada es más eficiente que una computadora aislada. De manera similar, Acuario nos invita a dejar de percibirnos como centros individuales y a conectarnos con una red de energía y conocimiento compartido. La clave de esta transformación radica en la capacidad de desapego y fluidez. En lugar de aferrarnos a una identidad fija, Acuario nos enseña a ser simples terminales en una red infinita de creatividad e información. En este contexto, la relación entre Acuario y Leo se vuelve esencial, ya que representa el equilibrio entre la individualidad y la colectividad. Si bien Leo enfatiza la singularidad del yo, Acuario nos muestra cómo esa singularidad puede integrarse en una totalidad más amplia sin perder su esencia. Acuario no niega la importancia del individuo, pero lo sitúa dentro de un flujo continuo de energía y cambio. Su desafío es aprender a vivir en la incertidumbre sin temor, permitiendo que la renovación constante sea parte natural del proceso evolutivo. En este sentido, Acuario nos ofrece una visión de futuro donde la identidad no se basa en la permanencia, sino en la capacidad de transformación y conexión con una red universal. Quienes tienen un ascendente en Acuario deben enfrentar desafíos constantes que los llevan a desarrollar respuestas creativas y espontáneas frente a la vida. El proceso de aprendizaje para expresar la energía de Acuario implica atravesar una serie de eventos y relaciones marcados por la incertidumbre, la discontinuidad y la falta de estabilidad. La vida se presenta como un flujo constante de interacciones desconcertantes, rupturas súbitas y situaciones inesperadas. Estos individuos se ven forzados a abandonar la rigidez de sus juicios previos y a adoptar una actitud más abierta y receptiva ante la realidad cambiante. A medida que aprenden a gestionar esta dinámica,
pueden convertirse en agentes de renovación en sus entornos. Las experiencias tempranas de quienes poseen una fuerte influencia acuariana suelen estar marcadas por eventos inesperados que rompen con la estabilidad. Estas interrupciones suelen interpretarse inicialmente como crisis o desgracias, pero con el tiempo pueden ser comprendidas como oportunidades de crecimiento y liberación. La vida cotidiana de estas personas está llena de sorpresas e imprevistos, lo que las obliga a desarrollar una gran capacidad de adaptación y flexibilidad. En su camino hacia la integración de la energía acuariana, estos individuos deben superar la tendencia a aferrarse a estructuras fijas y aprender a confiar en la espontaneidad de la existencia. La clave para su desarrollo reside en aceptar la incertidumbre como parte esencial de su experiencia y en reconocer que la verdadera seguridad no se encuentra en la permanencia, sino en la capacidad de fluir con el cambio. Al hacerlo, logran expresar su naturaleza innovadora y se convierten en catalizadores de transformación en el mundo que los rodea. Las personas con ascendente en Acuario suelen experimentar una infancia y juventud marcadas por cambios bruscos e inesperados, mudanzas, viajes imprevistos, cambios de escuela, alteraciones económicas repentinas y pérdidas súbitas de seres queridos. Estas interrupciones reiteradas generan en ellas una sensación de incertidumbre y falta de estabilidad, impidiéndoles procesar los acontecimientos de manera convencional. En muchos casos, quienes las rodean toman decisiones imprevistas y contradictorias, lo que refuerza su percepción de un entorno caótico e incontrolable. A lo largo de su vida, estas personas deben aprender a manejar la discontinuidad y la imprevisibilidad como parte de su desarrollo. Su destino las obliga a abandonar la necesidad de planes fijos y descubrir que la verdadera creatividad surge en la interrupción de procesos lineales. Sin embargo, al crecer en un contexto de rupturas constantes, pueden desarrollar una disposición psíquica rígida e insegura, contradictoria con la espontaneidad que están destinadas a expresar. Un rasgo característico del ascendente en Acuario es la atracción, y al mismo tiempo el temor, hacia personas que encarnan lo excéntrico, lo diferente y lo transgresor. En su entorno aparecen individuos que desafían las normas sociales, genios, rebeldes, utópicos, inmigrantes, marginados, en algunos casos, personas con desequilibrios psíquicos o enfermedades mentales. La presencia de estas figuras no es casual, ya que representan un espejo de la energía acuariana que estas personas deben aprender a integrar. El loco, el excéntrico y el genio incomprendido son arquetipos recurrentes en su vida, y el contacto con ellos puede generarles una profunda ambivalencia. Por un lado, sienten fascinación por la libertad y creatividad que estos individuos representan, por otro, les inquieta su incapacidad de adaptarse a un entorno estable. Esta dualidad se convierte en un desafío central en su desarrollo, aprender a equilibrar su intensa necesidad de individualidad con el deseo de pertenencia y conexión con los demás. El proceso de integración de la energía acuariana implica aceptar la incertidumbre, desarrollar respuestas creativas y aprender a fluir con el cambio. En la medida en que logran incorporar estas cualidades, dejan de percibir las rupturas como crisis y comienzan a verlas como oportunidades de evolución y crecimiento. Así, su destino no es simplemente el de experimentar la discontinuidad, sino el de convertirse en agentes de transformación capaces de inspirar a otros con su visión innovadora y su capacidad de romper con lo establecido. El ascendente en Acuario implica una vida marcada por cambios repentinos, mudanzas frecuentes y situaciones imprevistas que alteran drásticamente la estabilidad personal. Desde la infancia, quienes tienen este ascendente experimentan rupturas emocionales, alejamientos de personas queridas y decisiones inesperadas que afectan sus planes. Esta dinámica genera en ellos una profunda sensación de incertidumbre y la necesidad de adaptarse continuamente a nuevas circunstancias. A lo largo de su vida, estas personas estarán rodeadas de individuos excéntricos, creativos y transgresores que desafían las normas establecidas. Este encuentro con lo diferente puede despertar en ellos tanto fascinación como rechazo, dependiendo de su disposición a aceptar la espontaneidad y la creatividad que caracteriza a Acuario. A menudo, desarrollan un temor hacia lo desconocido, manifestado en críticas o resistencia hacia quienes encarnan esa energía disruptiva. El ascendente en Acuario los lleva inevitablemente a situaciones en las que ellos mismos se convierten en los diferentes o desubicados dentro de su entorno. Durante la infancia y adolescencia, esta sensación puede ser angustiante, ya que la necesidad de pertenencia es crucial en esas etapas. A menudo, las circunstancias los llevan a sentirse marginados o incomprendidos, ya sea por su intelecto, su creatividad o por diferencias culturales y familiares con su entorno. Esta sensación de desarraigo y falta de integración social es una experiencia fundamental en su desarrollo. En la adultez, pueden aprender a valorar su singularidad, pero antes deben enfrentarse a las inseguridades y traumas derivados de su infancia. La relación con personas que desafían las normas sociales es una constante en la vida del ascendente en Acuario.
Puede ser una tía extravagante que les muestra un mundo de espontaneidad, un vecino inventor incomprendido o una pareja con comportamientos impredecibles. Estas figuras sirven como espejos de su propio destino, desafiándolos a aceptar su naturaleza única y a dejar de lado el temor a lo desconocido. Eventualmente, estas personas tendrán que encarnar el papel del diferente o del transgresor dentro de sus círculos sociales. Al principio, esta situación no será elegida, sino que se presentará como una consecuencia de su destino. Con el tiempo, podrán asumir con orgullo su identidad singular, aunque muchas veces esto oculte una profunda inseguridad arraigada en las experiencias de rechazo vividas en el pasado. El aprendizaje esencial para el ascendente en Acuario radica en aceptar su propia originalidad sin temor al juicio externo. Deben encontrar un equilibrio entre la necesidad de pertenencia y la expresión libre de su creatividad. A medida que evolucionan, pueden transformar su diferencia en una fuente de fortaleza y contribuir con una perspectiva innovadora y disruptiva a los grupos en los que participan. El ascendente en Acuario se caracteriza por una tendencia innata a desconocer las reglas establecidas y a oscilar entre actitudes rígidas y comportamientos transgresores, a menudo inconscientes. Este patrón genera una constante sensación de estar fuera de lugar. La forma en que estas personas reaccionan ante la falta de reconocimiento o la crítica es un aspecto central en su desarrollo. Acuario tiene una creatividad disruptiva que altera hábitos y abre nuevos caminos, lo que impide que sea inmediatamente reconocida o comprendida. A diferencia de la creatividad leonina, que resuena con el inconsciente colectivo, la de Acuario introduce elementos novedosos que rompen esquemas perceptivos. Por ello, quienes tienen este ascendente suelen ver cómo sus ideas o creaciones son ignoradas o rechazadas en el momento de su expresión, para luego ser aceptadas cuando otros las presentan. Esto puede generar una sensación de estar desfasados en el tiempo y la frustración de no ser comprendidos. Debido a esta falta de resonancia inmediata con su entorno, pueden experimentar inseguridad y tratar de moldear sus creaciones para obtener reconocimiento. Sin embargo, esto puede hacer que pierdan autenticidad, lo que les genera insatisfacción. Alternativamente, pueden aislarse o adoptar una actitud excéntrica sin un propósito claro, lo que también los desvincula de su verdadero potencial creativo. Desde una perspectiva arquetípica, el ascendente en Acuario está influenciado por una fuerte matriz de tierra en las casas 4, 8 y 12, con Capricornio en la 12ª, Tauro en la 4ª y Virgo en la 8ª. Esta disposición los lleva a creer que existe un orden preestablecido, un lugar adecuado para cada individuo que, si es encontrado, les otorgará estabilidad. En su infancia, pueden buscar estructuras seguras y previsibles, guiados por la noción de que el orden se alcanza a través de la planificación y el acuerdo mutuo. Sin embargo, la energía acuariana desafía este concepto, ya que su esencia es la renovación a través del caos aparente. El verdadero orden de Acuario surge cuando se rompen legalidades previas y se libera lo establecido, lo que da paso a una nueva estructura más libre y espontánea. Este conflicto entre la necesidad de estabilidad y la llamada a la transformación hace que muchos con ascendente en Acuario intenten integrarse a instituciones que, con el tiempo, les resultan limitantes. La sensación de no encajar en estructuras rígidas es recurrente y se refuerza con la frustración de buscar un lugar ideal que nunca encuentran. La experiencia de sentirse desubicados o de perder su lugar no es fortuita, es parte de su aprendizaje. A diferencia del ascendente en Leo, que debe buscar su propio centro y diferenciarse, el acuariano debe comprender que no existe un lugar fijo para él ni para nadie. Su destino lo impulsa a renunciar al anhelo de pertenencia y a abandonar la ilusión de que existe una tierra prometida donde encajará perfectamente. En este proceso, estas personas pueden gastar mucha energía intentando encontrar un sitio estable cuando, en realidad, la clave está en aceptar que su camino implica una constante transformación. La analogía con la física cuántica puede ilustrar bien esta idea. Mientras que en niveles atómicos existe una estructura ordenada, en niveles subatómicos las partículas se comportan de manera impredecible y pueden realizar cambios abruptos de estado. De manera similar, el ascendente en Acuario debe aprender a fluir con un tipo de orden que no se rige por parámetros tradicionales y predecibles, sino que emerge de la interacción espontánea con su entorno. A lo largo de sus vidas, estas personas experimentarán repetidos cambios en su entorno y perderán estructuras que consideraban seguras. Sin embargo, en lugar de interpretar esto como un castigo o una falta de dirección, deben reconocer que es parte de su destino aprender a moverse en el dinamismo del cambio. Liberarse del deseo de encajar y del temor a lo impredecible es esencial para su evolución. Finalmente, la clave para quienes tienen ascendente en Acuario es comprender que su contribución a la sociedad radica en su capacidad de romper esquemas y de introducir perspectivas innovadoras, aunque éstas no sean comprendidas de inmediato. Cuanto más se resistan a su naturaleza disruptiva, más sufrirán el rechazo o la sensación de estar fuera de lugar. Sin embargo,
al aceptar su rol como agentes de cambio, podrán encontrar una forma auténtica de expresión y contribuir significativamente al desarrollo colectivo. El ascendente en Acuario se caracteriza por una profunda sensación de no encajar en su entorno. Estas personas oscilan entre actitudes rígidas y comportamientos transgresores, muchas veces de manera inconsciente. La crítica y la falta de reconocimiento afectan su desarrollo, ya que la creatividad acuariana no suele ser reconocida en el momento de su expresión. Su función es alterar hábitos y abrir nuevos caminos, por lo que sus ideas y creaciones suelen ser ignoradas o rechazadas hasta que otros las adoptan posteriormente. El ascendente en Acuario capta intuitivamente lo que está por manifestarse, pero suele carecer de paciencia o de los recursos necesarios para darle forma de manera comprensible para los demás. Esto los hace sentir desfasados con respecto a su tiempo y frustrados con la rigidez de su entorno. En muchos casos, intentarán adaptar sus ideas para ser aceptados, lo que puede llevar a la insatisfacción o al aislamiento. Desde la perspectiva de su carta natal, estas personas buscan orden y estabilidad, pero su destino les obliga a comprender que el orden acuariano surge del caos y la renovación, no de la previsibilidad. A lo largo de su vida, experimentarán contradicciones con instituciones y estructuras sociales, dado que su verdadera naturaleza les empuja a liberar y transformar en lugar de encajar en esquemas preestablecidos. Una de las dificultades más marcadas de este ascendente es el deseo de encontrar un grupo de iguales donde puedan sentirse plenamente aceptados. Sin embargo, esta búsqueda está destinada a la frustración, ya que el propósito de Acuario no es integrarse en un grupo homogéneo, sino destacar por su singularidad. Su destino no es encontrar la tierra prometida, ni el entorno ideal, sino comprender que todos los lugares son potencialmente adecuados dependiendo del contexto. Esta sensación de no pertenencia puede llevarlos a migrar de un sitio a otro, siempre creyendo que la verdadera oportunidad se encuentra en otro lugar. No obstante, una vez que llegan a su destino, la insatisfacción persiste. El problema no está en el sitio donde se encuentran, sino en la ilusión de que existe un lugar perfecto para ellos. En sus interacciones grupales, suelen adoptar roles opuestos según el contexto. En un grupo pueden sentirse responsables y disciplinados, mientras que en otro se ven como transgresores y rebeldes. Es común que sientan que los demás son demasiado rígidos o, por el contrario, demasiado desorganizados, lo que los lleva a la frustración y al cuestionamiento de su propio lugar en el grupo. Esta constante inadecuación puede generar aislamiento o, en el extremo opuesto, una identificación con la marginalidad, lo que les lleva a sentir una superioridad secreta sobre los demás. La clave para el ascendente en Acuario no está en la pertenencia, sino en la participación. Su desarrollo consiste en aceptar su diferencia y la de los demás, entendiendo que la verdadera creatividad emerge en la interacción de singularidades, no en la uniformidad. La entrega profunda a un grupo no debe buscar la identidad con los otros, sino permitir que las diferencias circulen y se complementen. Por esta razón, el ascendente en Acuario no está limitado a trabajar en instituciones o estructuras fijas, pero debe comprender sus propias reacciones frente a ellas. Las instituciones suelen enfatizar la necesidad de pertenencia, lo que inevitablemente generará ambivalencia en ellos. Lo importante no es la permanencia en un lugar, sino la participación activa en su entorno sin esperar encontrar un sitio definitivo donde sentirse plenamente identificados. En última instancia, el verdadero aprendizaje de estas personas es soltar la ilusión de pertenencia y abrazar su papel como catalizadores de cambio. En lugar de buscar un espacio donde encajen perfectamente, deben comprender que su función es precisamente la de traer renovación y transformación, asumiendo que su singularidad es su mayor fortaleza. Solo cuando logren aceptar esta realidad podrán desplegar su creatividad de manera plena y satisfactoria. Las personas con ascendente en Acuario experimentan una constante sensación de no encajar en su entorno. Su creatividad, orientada a la innovación y al cambio, suele ser incomprendida en el momento en que se manifiesta, lo que las lleva a sentirse ignoradas o rechazadas. A menudo, buscan reconocimiento adaptando sus ideas a las expectativas de los demás, pero esto puede generar frustración o incluso un aislamiento autoimpuesto. El conflicto central radica en que su contribución al colectivo no sigue las normas establecidas, sino que las desafía, lo que puede generar tensiones internas y externas. Desde un punto de vista psicológico, estas personas pueden identificarse con la historia del patito feo, esperando encontrar un grupo de iguales donde finalmente se sientan aceptadas. Sin embargo, este deseo es una ilusión, ya que su función es precisamente expresar lo diferente y desafiar las estructuras existentes. Con frecuencia, intentan encontrar su lugar en nuevas ciudades o comunidades, pero descubren que la sensación de desubicación persiste. Su desafío es aceptar que no hay un lugar predeterminado para ellas, sino que pueden adaptarse a diferentes contextos, sin necesidad de pertenencia absoluta.
La distinción entre pertenencia y participación es clave para comprender su camino. Mientras que la pertenencia implica identificación total con un grupo, la participación permite la interacción creativa sin perder la autonomía. Las instituciones pueden generarles ambivalencia, ya que enfatizan la necesidad de pertenencia, pero si comprenden su función, pueden aportar a estos espacios sin perder su independencia. La casa 12 en Capricornio les otorga una fuerte imagen interna de autoridad que inicialmente los lleva a compararse con los demás y buscar aprobación. Esto puede generar una oscilación entre obediencia y rebeldía, sin lograr una verdadera liberación. Para superar este patrón, deben soltar la necesidad de modelos fijos y aprender a confiar en los imprevistos como fuente de creatividad. Las interrupciones y cambios abruptos en sus vidas no son errores, sino oportunidades para descubrir nuevas posibilidades. Acuario los obliga a trascender comportamientos cristalizados y a actuar como agentes de renovación en las interacciones sociales. Sin embargo, su imprevisibilidad puede generar incomprensión y críticas por parte de los demás. En un inicio, son ellos quienes se sienten confundidos y perplejos ante los acontecimientos de sus vidas. Más tarde, los demás no logran comprenderlos. Este proceso es parte de su evolución y, con el tiempo, podrán liberarse de la necesidad de ser comprendidos o validados. El papel de la casa 4 en Tauro representa un desafío emocional para ellos, ya que genera una necesidad inconsciente de estabilidad y resistencia al cambio. Sin embargo, esta posición también puede ofrecer una base de seguridad profunda si aprenden a valorar su corporalidad y necesidades básicas sin aferrarse a estructuras fijas. En última instancia, la verdadera seguridad para un ascendente en Acuario no proviene de encontrar un lugar estable, sino de aprender a navegar la incertidumbre con confianza y creatividad. El destino de la energía de Acuario es renovar patrones obsoletos que obstaculizan el flujo energético en distintos niveles de la materia. Sin embargo, estas personas tienden a aferrarse a esquemas mentales rígidos y a disociarse del mundo emocional y corporal. Experimentar la vibración energética de su cuerpo y su capacidad de transformación les ayudará a conectar con su naturaleza acuariana y con la creatividad que los caracteriza. Un ejemplo de este patrón energético se observa en la vida y obra de Jiddu Krishnamurti. Desde su infancia, estuvo rodeado de contradicciones, fue elegido por la sociedad teosófica como un vehículo como él, maestro del mundo, a pesar de ser un niño con dificultades de aprendizaje. Más tarde, se convirtió en un maestro de la libertad y la creatividad, rechazando seguidores y estructuras preestablecidas. A pesar de su profundo conocimiento, su rechazo a aceptar métodos tradicionales le valió numerosas críticas. Su enseñanza sobre el cese del tiempo psicológico y la existencia de un estado atemporal de la mente es una clara expresión del conflicto entre lo temporal y lo atemporal que caracteriza a Acuario. Curiosamente, en su infancia sentía una fascinación por desmontar relojes, como si su comprensión del tiempo requiriera primero un dominio total de su mecanismo. Otro ejemplo lo encontramos en Mikhail Gorbachov, líder de la transformación en la Unión Soviética. Su intento por renovar una estructura envejecida llevó el nombre de glasnost, transparencia, aunque nunca tuvo la intención de desmantelar la Unión Soviética. Fue criticado por su propio partido y admirado por sus adversarios, lo que demuestra la paradoja que rodea a los ascendentes en Acuario. Su accionar, aunque basado en planes y acuerdos, terminó produciendo desconcierto e imprevisibilidad, mientras que otros líderes acuarianos como Boris Yeltsin se comportaban de manera imprevisible desde un inicio. Las personas con ascendente en Acuario suelen ser juzgadas con criterios capricornianos, que valoran la estabilidad y la culminación de los planes. Sin embargo, la lógica de Acuario no sigue estos parámetros. Muchos de sus procesos parecen fracasar ante los ojos de los demás y de sí mismos, pero esto se debe a que sus acciones responden a una necesidad de cambio y renovación, no a una estructura predecible. El aprendizaje fundamental de este ascendente es emanciparse de las cristalizaciones impuestas por el pasado y los modelos preestablecidos. Al lograrlo, adquieren la libertad de moverse espontáneamente dentro de las redes sociales y estructurales, encontrando el punto de máxima creatividad. En el siguiente paso, representado por Piscis, esta singularidad extrema se transforma en una entrega total a las necesidades impersonales de la vida.